santo por siempre, Señor. Bendito y alabado seas en este día, Señor. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder estar en oración, en alabanza. Santo eres, Señor, Dios de todo el universo. Hoy aquí, Señor, te entregamos todo eso que hemos acumulado durante la semana, todo eso que nos ha llenado de miedo, pero que también nos ha llenado de alegría. Hoy nos presentamos a ti, Señor, en este día, de una manera en el que podamos honrar, en la manera en que podamos, Señor, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la alabanza y a través del mensaje que tenemos para hoy. Te entregamos nuestras cargas, nuestras peticiones, pero también nuestra gracia y nuestra alabanza. Te pedimos, Señor, nos ayudes que el mensaje de hoy nos llene no solo el corazón, sino también el entendimiento. Que la gracia que nos dejas la sintamos de una manera extraordinaria a través de tu Espíritu. Y pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo en nuestra Biblia, capítulo 5, versículo 18. Dice, vamos a leer: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Hoy, hermanos, qué gozo es reunirnos hoy para meditar esta verdad que, aunque sencilla, transforma por completo la realidad en que vivimos. Pensamos que o vivimos enfrentando la vida y situaciones diarias, pero hoy vivirla de una manera en el cual podamos cumplir esto de dar a Dios las gracias en toda circunstancia. Y eso se refiere a no solo dar la gracia cuando los días son buenos, no solo cuando todo nos sale bien, no solo cuando todo sale como no esperábamos que saliera. No solo es dar gracias cuando las puertas se abren, sino también cuando las puertas se cierran. No solo cuando los problemas se resuelven, sino cuando ellos también aparecen. No solamente dar gracias cuando creemos o cuando sentimos que Dios nos escucha, sino incluso también cuando sentimos que nuestras respuestas a veces pueden ser un poco tardías o son distintas a las que usualmente o a la que nosotros queremos como respuesta. Sino dar gracias en toda circunstancia. Y si somos honestos, este mandato de la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 18, es uno de los más desafiantes para nosotros como creyentes. Es la más desafiante porque la vida real no es la vida ideal, eso salió como en rima. La vida real no es una vida ideal, no es una vida de los libros como lo imaginamos. La vida real se vive llena de cargas, decepciones, dolores, angustias, tristezas, desesperaciones, pérdidas, silencios y temporadas donde uno se pregunta: Señor, ¿dónde estás? Pero precisamente allí es donde este versículo toma fuerza y poder y se convierte en un versículo poderoso, porque precisamente allí es donde entra
la gratitud que se convierte en acción. Y precisamente allí es donde el cristiano brilla más. Quizás sea una de las cosas que más nos va a diferenciar como cristianos, es el ser agradecidos y el dar gracias a Dios en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias. Hoy, a través de este mensaje, quiero llevarte a ver la gratitud no como un sentimiento superficial o una alegría superficial donde sonrío aunque me esté desmoronando por dentro, sino como una postura espiritual, como un acto de adoración, un acto de una declaración de fe y una evidencia de madurez, una evidencia de madurez cristiana, de madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Entonces, muchas veces pensamos que podemos, que no sabemos adorar, pero agradeciendo estamos adorando. Que también agradeciendo en todo momento y en toda circunstancia, también estamos dando una declaración de fe. Y es sencillo. Si imaginemos que alguien te mira agradeciendo por una dificultad, aunque esa dificultad no se haya resuelto, es que inmediatamente tiene que pensar, ¿quién puede estar agradeciendo en un momento tan difícil sino un verdadero cristiano? O un hombre o una mujer de fe. Solo un hombre y una mujer de fe maduros, como evidencia de seguidores de Cristo, estaría agradeciendo en un momento absolutamente difícil. La gratitud, y vamos a analizar esto desde el punto de vista doctrinal, la gratitud nace de la soberanía de Dios. Esa es una palabra que escuchamos mucho. La soberanía de Dios. Porque Pablo dice, den gracias por todas las cosas. Él no dice, den gracias. Vamos a separar cosas de circunstancias. Entonces Pablo no dice, den gracias por todas las cosas. Dice, den gracias por todas las circunstancias. Cuando vemos lo que es una circunstancia, vemos que es un proceso complejo. Una enfermedad es una circunstancia que pasa por un proceso desde el diagnóstico y cada uno de los pasos que se dan a través del proceso de enfermedad de esta circunstancia tiene sus propios retos. El diagnóstico tiene su propio reto. Una intervención quirúrgica o un tratamiento especial tiene su propia circunstancia. La recuperación del tratamiento tiene su propia circunstancia. Está englobado en una grande, pero cada aspecto del proceso, cada escalada del proceso, cada escalón del proceso trae sus propios retos, sus propias circunstancias. Entonces no es solamente dar gracias porque sonaría así como, gracias porque estoy enfermo, gracias por lo que está pasando, porque en el primer estadio, por ejemplo, tomando solamente en este caso el tema de la enfermedad, en el diagnóstico la familia se une, se acerca. Comienza un proceso interno donde también comenzamos a darnos cuenta de que no somos tan infalible como creíamos. Y hay un proceso de transformación, entonces hay que dar gracias por eso. Y en la medida que vas avanzando, que también Dios abre puertas para ti, y a lo mejor cierra algunas otras, también por cada una de esas circunstancias que van en el mismo proceso, es que debemos dar gracias. Porque la gran diferencia es que entonces no damos gracias por el dolor. No damos gracias por la enfermedad en sí. Y no damos gracias por las pérdidas, si es que el proceso o la circunstancia es una pérdida. Damos gracias en medio de ellas, porque entendemos que aun cuando no sabemos qué está pasando, sí sabemos
quién está con nosotros. Si era lo que me refería al principio, quizás desglosando para que haga un poco de sentido el hecho del primer diagnóstico. La gente se acerca, comienzas a ver incluso personas que parecían amigos distantes, te das cuenta que son amigos importantes y que eres importante para ellos, por ejemplo. Es solo por poner, por graficar, por ser una visión de lo que implica esto para entenderlo en profundidad. Entonces, no es necesariamente, como lo decía, dar gracias por el dolor, por la enfermedad, por la pérdida, sino que damos gracias en medio de ella porque entendemos entonces que, aunque no sabemos qué está pasando a nuestro alrededor, sí sabemos quién está con nosotros. Hace un tiempo, en una prédica estaba hablando de que a veces una persona que necesita un trasplante de corazón o algo importante, algo que pareciera algo totalmente malo para esa persona, también puede ser bueno para otras que estaban esperando, por ejemplo, la oportunidad para demostrar que hay una forma de salvar vidas, por ejemplo, a través de un corazón artificial o a través de un proceso quirúrgico. Entonces se convierte lo que parece algo en un punto malo para el que recibe la operación, en algo bueno para un montón, para cientos de otras personas que pudieran tener la misma enfermedad, aparte que la bendición para ti de que se pudo hacer ese tratamiento experimental o se pudo hacer esa cirugía especial. Es un entramado que explicarlo desde el punto humano no alcanzaría todo el tiempo del sermón y lo explicaría muy quizás tontamente o infantilmente, porque el pensamiento de Dios, la soberanía y su plan es tan perfecto que nosotros como humanos no podemos entender. Nosotros no entenderíamos nunca el plan perfecto de Dios. Entonces, porque la soberanía de Dios significa que nada está fuera de su control. Cuando yo estoy en las circunstancias, doy gracias porque eso que parece un caos para nosotros, no es un caos para Dios. Y que dentro de su soberanía, Dios está en control. Porque nada escapa de su mano, ni nada ocurre sin su permiso. Esto debería cambiar nuestra perspectiva, porque la gratitud entonces se convierte en un acto de absoluta confianza. Significa, Señor, no entiendo lo que está ocurriendo. Señor, estoy perdido en esta circunstancia, pero confío en ti. Señor, y quizás esto sea más importante que el estar perdido, Señor, no me gusta lo que me está pasando, pero sé que tú eres bueno. Señor, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo pedí, no es lo que yo quería, pero tú nunca has perdido una batalla. Y hay algo hermoso con respecto no solamente a la soberanía de Dios, y es que todo está bajo su control, sino que la gratitud descansa en la bondad de Dios. Vamos un momento a Romanos capítulo 8 y 28 que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El creyente no debería y no debe vivir con miedo al futuro, porque sabe que Dios está allí, que en su soberanía todo está en control. El creyente no debe vivir amarrado al pasado porque sabe que Dios ya lo redimió. Y no debe vivir angustiado por el presente porque sabe que Dios lo sostiene. Entonces, al futuro, porque sabemos que Dios está allí, hoy, mañana y siempre. Al pasado,
porque lo que haya pasado, lo que haya ocurrido, ya Dios lo redimió, lo perdonó. Y en el presente no debiéramos vivir angustiados, porque Dios es quien nos sostiene. Por eso, dar gracias es mirar más allá de lo temporal y ver lo eterno. Ver más allá de lo evidente. La gratitud también es el fruto de la santificación. Recuerda que todos hemos sido llamados a ser santos, es decir, a poder estar en la presencia de Dios de una manera limpia, pero la santificación es un proceso. Una persona que crece espiritualmente no se nota solo por cuánto sabe, por cuánto ha leído, sino por cuán agradecida es. Es una de las señales inequívocas de crecimiento espiritual y de avance hacia la santificación. Santificación igual a cómo Dios quiere que nosotros seamos, cómo Dios aspira. Nos ama como somos, nos ama con nuestros defectos, nos ama a pesar de lo que somos o como somos, pero también nos invita a crecer. Y ser agradecido también es fruto de la santificación. La gratitud revela madurez, revela transformación, revela que el Espíritu Santo está haciendo su obra en ti. Un corazón agradecido es una evidencia de un corazón redimido. Es decir, un corazón que entendió que solo no puede, que entendió que su pasado, por difícil que sea, y fue entregado a Dios, Dios lo redimió. Y sobre todo, agradecer por lo que tenemos, incluso por lo que nos falta, también es una evidencia de un corazón redimido. Podemos ver en la historia de Job esa adoración en medio del dolor. Imaginemos por un momento a Job. En un solo día él perdió lo que muchos tardan toda una vida en construir. Sus bienes, sus sustentos, su seguridad, sus hijos. No perdió cosas, perdió personas, perdió sonrisas, voces, recuerdos. Y aún así, la Biblia dice que él se postró y adoró. ¿Quién hace eso? De nuevo, repito, no cosas. Perdió personas, afectos. ¿Quién hace eso? ¿Quién en medio del dolor se arrodilla y en lugar de acosar, reclamar, en lugar de exigir, agradece? ¿Quién en medio de la pérdida dice el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor? No sentirse dueño de nada y asumir con el corazón que Dios está en control. Solo aquel que reconoce que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando ya la vida no es la misma, ha crecido espiritualmente y se puede ver el fruto. Job no dio gracias por el sufrimiento, dio gracias en medio de él, que son dos cosas distintas, porque sabía que Dios no lo había abandonado. No es lo mismo, no es, y esto quizás sea el punto más, lo que lo hace que tenga más sentido, no es dar gracias por las circunstancias, sino dar gracias en medio de ella. Y Job lo hizo porque sabía que Dios no lo había abandonado. Con Ribón, y con el título de La gratitud en medio del infierno, Carrie y su hermana Betsy estaban en un campo de concentración nazi en condiciones inhumanas. Ya lo hemos visto no solamente en las referencias históricas, sino hasta en las películas, cómo son los campos de concentración, condiciones inhumanas, hambre, frío, abuso,
ver la muerte de personas conocidas. Era que su barraca, como muchas, estaban llenas de pulgas. Betsy le dijo: Corrie, demos gracias por las pulgas. Y Corrie respondió: no vamos a dar gracias por esto. Pero Betsy le explicó por primera vez que los guardias no entraban a su barraca por miedo a las pulgas. Así estaban de llenas de pulgas que los guardias nunca entraban a esa barraca. Y eso les permitía tener estudios bíblicos sin interrupciones. Allí, en lugar de donde la muerte habitaba, la palabra de Dios corría libre, y todo por algo tan pequeño como una pulga. Fíjenselo. Entonces, vamos a dar gracias por las pulgas. Por las pulgas, claro, si no fuese por las pulgas, no pudiéramos estudiar la palabra, no pudiéramos orar cuando queramos. Se convirtió en una zona libre de guardias porque nadie, absolutamente nadie quería entrar a esa barraca porque estaba lleno de pulgas. Porque cuando Dios quiere obrar, hasta lo insignificante, hasta lo pequeño y hasta lo que parece que perturba, se vuelve un instrumento de gracia. ¿Cómo aplicar esto? ¿Cómo es la aplicación de todo esto en nuestra propia vida? Y soy humano, obviamente, pero también me pongo en tu lugar. Y hay momentos donde dar gracias parece total y absolutamente imposible. Parece que no se puede. Parece que no hay tiempo. Y la pregunta es, como decía Carrie, ¿por las pulgas? Pude haberle dicho: estás loca. Y es precisamente porque nosotros no vemos más allá de las circunstancias y del problema. A veces el problema se convierte en una barrera aquí frente a nosotros, y esa barrera nos permite ver más allá, comprender más allá, ver el alcance, ver qué hay más allá del simple o no simple, o de esa no lo quiero simplificar, de esa circunstancia por la cual tú estás pasando. Porque hay temporadas donde las lágrimas pesan más que las palabras. Hay verdaderos procesos donde uno se pregunta si Dios realmente está escuchando. Y precisamente ese es el gran reto del crecer como seguidor de Cristo espiritualmente. Justamente allí, cuando no sé lo que pasa, cuando no entiendo lo que pasa, porque estoy seguro que en el caso de esta historia de los campos de concentración, como también Víctor Frank en su libro y en otras circunstancias, muchos tuvieron su pulga, que era algo molesto, pero que a la vez permitía que otra cosa ocurriera. Y era lo que quizás intentaba relatar cuando hablaba del trasplante de corazón. En ese momento, la pulga, la molestia, era el hecho de yo estar enfermo y necesitar una operación a pecho abierto. Pero el resultado era que podía acceder, por ejemplo, a un tratamiento especial, y un cirujano que había tratado y luchado contra esta enfermedad particular que tú tienes, logra hacer una cirugía exitosa, y esa cirugía entonces comienza a salvar más vidas. Hay algo más allá, y ver eso más allá es lo que las lágrimas no nos dejan ver. No estoy diciendo que no llores, y que no llorar te va a hacer ver mejor el panorama, pero agradecer, sí. Solo agradeciendo, solamente un corazón redimido puede ver que las pulgas son una bendición. Solamente un corazón redimido puede ver que detrás de quizás una enfermedad hay algo bueno, hay una bendición. Y quizás nunca la vamos a saber, quizás nunca la vamos a poder ver.
Porque entonces allí es donde la gratitud se convierte en una especie de arma espiritual. Es aquí donde 4 áreas que Dios quiere que nosotros trabajemos comienzan a trabajar contigo y comienzan a trabajar conmigo. Y esta primera arma que podemos desarrollar en medio del dolor es como decir, para que realmente valga la pena la situación por la que estoy pasando, la primera arma es la gratitud en medio del dolor emocional en este caso. Porque quizás estás pasando por ansiedad, por agotamiento, tienes una batalla interna que nadie ve. Y ante esa batalla emocional, Dios te dice, no estás solo, no estás sola, estoy contigo, no temas. Dar gracias en medio del desorden emocional no significa negar lo que sientes, sino conocer que Dios sigue siendo tu roca. Ansiedad. La ansiedad es necesaria para todos, para la vida diaria. La tristeza tiene un proceso interno que no voy a ahondar en él, pero es necesaria. Entonces Dios no te va a quitar la ansiedad, Dios no te va a quitar la tristeza. Él va a estar allí. El trabajo con la tristeza y el trabajo incluso con la ansiedad también nos corresponde. Podemos decir que nos corresponde a nosotros. Y si nosotros comprendemos realmente que Dios está allí, no hay razón para estar ansioso. No hay razón para estar triste. Y en el medio de la confusión, entender que la soberanía de Dios significa que esto que está pasando, que se ve como un desorden total. Ayer escuchaba una frase, y ahora mismo no recuerdo dónde, y decía que era sobre algo que le pasó a una persona, y decía la mala suerte no tiene día de descanso, ¿no? O sea, que le pasó algo, pero no es pensar en eso, que hay un caos, que todo está saliendo mal, sino pensar que aunque a mis ojos esté saliendo mal, Dios tiene control sobre eso. Dios está controlando eso y está permitiendo y está aceptando, pero detrás de eso hay algo que yo no puedo ver y debo confiar que lo que está haciendo Dios es lo correcto. Que lo que está haciendo Dios es lo correcto. Entonces, dar gracias en medio del desorden no significa negar lo que sientes, sino reconocer que Dios sigue siendo esa roca. Arma número 2, la gratitud en medio de la incertidumbre. Muchos estamos viviendo decisiones difíciles, muy difíciles. Cambios de trabajo por cualquier circunstancia, problemas familiares, situaciones migratorias, enfermedades, familias enfermas, familias distantes, familias sufriendo, quizás encarcelados, en hospitales. Y vuelvo a lo que decía hace un momento, la voluntad de Dios no siempre se entiende tan fácil como el caso de Corrie y las pulgas. No siempre se entiende que eso que parece terrible y como una cosa más añadida a toda la humillación que ella tenía, no se entiende ni tan fácil ni en un solo momento. A veces entendemos cuando ya estamos saliendo a flote y de nuevo porque las lágrimas no nos dejan ver que detrás hay un amanecer o que detrás hay luz o que detrás está ocurriendo algo más. Entonces, como la voluntad de Dios no siempre se entiende, siempre debe obedecerse. Entonces, y la gratitud es parte de esa obediencia. Cuando yo agradezco, digo, estoy en tus manos y obedezco. Estoy en tus manos y esta situación viene para un bien mayor, aunque no sea para ti o aunque no sepas cuál es el bien mayor que viene por un bien
mayor. Y ser agradecido en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, es obediencia pura, es obediencia. Tercero, gratitud en medio de las relaciones fracturadas. A veces no sabemos cómo reparar una relación. Son algunos de los puntos que tocamos hoy. A veces el dolor viene de la gente que más ama. Y hago un paréntesis aquí. Obvio, las personas que no amamos y a las personas con las que no tenemos relación no pueden hacernos ningún daño. Siempre el dolor siempre va a venir de las personas que amamos. Ninguna otra persona a la cual no tengamos ningún vínculo de ningún tipo puede herirnos con lo que dice. Siempre me gusta poner el ejemplo de que si vas caminando por la calle y viene una persona con una enfermedad mental, un orate, y comienza a decirte cosas, tú lo miras y te apartas, si puedes pasar a la otra calle y sigues tu vida. No pasa nada. Te insultó y no pasa nada. Y a veces un familiar cercano te hace una pequeña mala cara y ya tú estás sufriendo todo el mes. Porque solamente quienes son propietarios, por decirlo de alguna manera, aquellos quienes reciben tu amor, son aquellos que te pueden hacer daño. Entonces, el dolor viene de la gente que nosotros amamos. Y la gratitud en esta área de las relaciones personales ayuda a sanar para ver lo que Dios sí está haciendo. No sabemos cómo repararla, no sabemos cómo solucionarla. Y la gratitud, y voy a incluir, aunque no es el tema en el que quiero girar hoy, pero el perdón en estas áreas ayuda a sanar para que podamos ver lo que Dios sí está haciendo y está diciendo en estas relaciones fracturadas. El punto número 4 también, la gratitud es una forma también de la guerra espiritual. Lo que nos pasa alrededor, y estamos conscientes de ello, no es solamente cosas que Dios permite, también tiene que ver con que hay un enemigo espiritual. Y es aquel que nos aleja de Dios. Este enemigo quiere que vivamos quejándonos, que perdamos la fe, que perdamos la visión, el centro hacia donde vamos y seguimos a Cristo. Quiere que perdamos el gozo. Y cuando dice Señor gracias, incluso ahora, también le cierras la puerta al enemigo, cuyo único objetivo es que te alejes de Cristo. Porque el corazón agradecido es un territorio donde Satanás no puede gobernar. Nunca podrá gobernar allí. Ahora vamos a hacer las prácticas concretas para cultivar esta gratitud. Empieza el día agradeciendo. Antes de cualquier cosa. Voy a decir algo aquí porque antes de revisar el teléfono, ¿qué es lo que hacemos? Sea para ver la hora, sea para apagar el despertador, pero a veces vemos la hora y vemos algo más. Y a veces no es la Biblia, ni el versículo del día que les envío. Ni siquiera a veces es para yo leer mi versículo que estaba escrito para el día de hoy y usarlo. A veces lo utilizamos y no es un reclamo porque quiero que lo veamos como algo y me gusta ponerme como ejemplo porque si alguien no es santo soy yo. Solamente soy una persona que está tratando de vivir lo más cercano a Dios y según como Él quiere. Entonces no sienta que si estás luchando mucho, eres tú nada más, estás solo. Nosotros también, los pastores, todos, los ministros, todos estamos luchando igual que tú. Y siempre me gusta y siempre digo que este mensaje no es solamente para ti, también el mensaje es para mí. Entonces, antes de empezar el día, antes de cualquier cosa, al abrir los ojos, quédate unos segundos en la cama, antes de hacer cualquier cosa, y haz silencio. Y en ese silencio, agradece. Solo agradece.
Cosas por las cuales agradecer, positivas en tu vida hay muchas. Solamente el solo hecho de poder abrir los ojos cuando a esa hora seguramente, y puedo asegurarlo, y lo dicen las estadísticas y los registros, muchos no pudieron abrir sus ojos a esa hora. Muchos incluso estaban cerrando sus ojos para siempre. Tú pudiste abrir tus ojos. En ese silencio, entonces, agradece. Tu alma necesita silencio y a Dios antes que cualquier información. Número 2. Escribe 3 cosas por las que agradeces cada noche. Principio del día, ahora vamos al final de la noche. Vamos a escribir nuestras bendiciones. Digo 3, pero si hay más, el mínimo es 3. Al principio te va a costar buscar las 3 bendiciones. O se te van a hacer rápidas, pero cuando avance en el día, como que va a ser difícil como encontrar 3 distintas y así sucesivamente. Pero va a haber un momento en que tu mente va a entender y va a comenzar a ver tantas bendiciones que vas a tener que dejar bendiciones para agradecer al día siguiente porque te vas a dar cuenta que tienes muchas bendiciones. Y lo más importante, te vas a comenzar a dar cuenta de bendiciones que antes ignorabas. Número 3. Cuando enfrentes una prueba, cuando estés en una circunstancia, haz 2 cosas. Primero, reconoce el dolor con honestidad. No lo ahogues, déjalo salir. Y sobre todo, reconócelo. Reconócelo incluso ante Dios. Pero también reconoce la fidelidad de Dios con mucha convicción. Y su soberanía. En esa prueba, Dios está en el control. Y aunque no sea lo que tú piensas o quieres, la voluntad de Dios, el plan de Dios, es mejor que el tuyo y que el mío. Número 4. Habla con otros sobre lo que Dios sí está haciendo en ti. A veces, y bien que sirve de desahogo, a veces decir, me está pasando esto. Y está bien. El problema es cuando lo convertimos en tema de conversación. Y hace 5 minutos me encontré con un amigo y le dije, como decimos por ahí, vacié todo y le dije todo aquello que está mal. Le hablé de mis pulgas, le hablé de mi operación, le hablé de todo. Cuando digo pulgas me refiero a la historia que conté. Le cuento todo aquello que me molesta. Y 5 minutos después me encuentro con otro y vuelvo otra vez. Y así paso el día y a cada persona. Y si la otra persona, esa que vi hoy y le conté todo, mañana pasó algo, tuvo una nueva información, pasó algo adicional a lo que yo tengo, me la vuelvo a encontrar, vuelvo, ¿y cómo estás? Y vuelvo otra vez y le digo, no, y no sabes qué me ha pasado ahora. La nueva es que tengo esta y esta. Eso no nos ayuda. Pero sí podemos, sí debemos hacerlo y podemos hacerlo. Pero no con tanta frecuencia. Debemos, si lo hacemos, ojalá podamos en el mismo momento hablar sobre lo que Dios sí está haciendo. ¿Sí? ¿Y cómo estás? Pero sí, bueno, estoy esperando, no sé, resultados, estoy esperando que me digan qué pasa con mi situación, estoy esperando esto, pero Dios me hizo conocer a una persona, pero Dios me ha mantenido en calma, pero Dios, ok, tratar no poner en la balanza a Dios. Testificar abre puertas que la queja nunca va a abrir. Y en conclusión, la gratitud no es un adorno espiritual. Es una disciplina. La gratitud es un acto de fe. La disciplina es, y lo digo con énfasis, es una adoración profunda. Imagínate cuando agradeces, cuando hablas de lo que Dios sí está haciendo en ti, en lugar de darle protagonismo al problema. Es una adoración profunda. Y es una declaración que va
contra y que contra el infierno, y es una proclamación de el cielo. Dios está llevándote a vivir agradecida y agradecido, no porque tu vida sea perfecta, sino porque Él es perfecto. Y hoy Dios te invita a cambiar tu perspectiva de la queja a la gratitud, del miedo a la confianza, del control propio a la entrega total y entregarle control total a Dios. Un corazón agradecido es un corazón libre. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra que nos confronta, nos consuela y sobre todo nos confronta. Gracias, Señor, porque eres soberano y tú siempre estás en control, pero sobre todo, dentro de tu soberanía, tú eres bueno y tú eres fiel. Hoy, Señor, te pedimos que formes en nosotros un corazón agradecido en todo momento, en toda situación y en toda circunstancia. Ayúdanos a confiar cuando no entendemos. Ayúdanos a confiar cuando estamos confusos. Ayúdanos, Señor, a confiar aun cuando las lágrimas no nos dejan mirar más allá. Ayúdanos a descansar cuando nos sentimos cansados, agobiados, estresados, ansiosos. Y ayúdanos a adorarte en cada etapa de nuestra vida y en cada etapa de las circunstancias por las cuales estamos pasando o pasemos o vengan en el futuro. Haz de mí, haz de nosotros un pueblo que te honra con gratitud, que te adora con la gratitud. Hoy, mañana y hasta el último día de nuestras vidas. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén.